buenos días a todo el Perú. Este es su noticiero JN Regional. Estamos a poco menos de 2 meses de las elecciones generales y en esta edición le tenemos la más amplia información electoral y nacional. Veamos ahora nuestros titulares. JNE promovió firma de 24 pactos electorales en regiones de todo el Perú. En el ABC electoral, todo sobre la propaganda electoral. 50 años haciendo las bandas presidenciales. Conozca a la familia Grados y su historia ligada a la democracia. Y además, el adiós a Osvaldo Catone. Cuando el teatro llora. A continuación, conozca la historia de la familia Grados, quienes hace más de 50 años confeccionan la banda presidencial de los diferentes jefes de Estado que han gobernado desde la Casa de Pizarro. Es el más antiguo, ¿no? Sí, más antiguo, de un periódico que salía en los Estados Unidos para la gente latina, ¿no? Acá sale mi papá y mi mamá, porque mi mamá es una de las artífices del taller, porque ella es la que se encargaba de todo, además daba la cara, era la que vendía, la que trataba con la gente. Mi papá más estaba en taller. En el taller de don Dante Grados, las miradas de cientos de santos y figuras divinas de yeso parecen custodiar el lugar. Cada figura es el silencioso testigo de más de 50 años de historia de don Dante y su familia. Más de medio siglo elaborando las bandas presidenciales que se imponen a los máximos mandatarios de este país. Todo inició muy cerca de Mesa Redonda, en el Jirón Andahuaylas, en donde el padre de don Dante Grados elaboró la primera banda presidencial que utilizaría Manuel Odría. Con su disciplina, se consolidaría el negocio por años. Mi papá ha sido un hombre muy metódico, un hombre previsor. Nos ha dejado este arte que ahora nos sirve de sustento, ¿no? En un principio yo no lo valoraba así, de repente a mí me aburría bordar, no me gustaba, pero su tesón, su amor al trabajo ha hecho que yo también goce de este arte, de este legado, ¿no? Como dice mi esposa. En estos últimos años los cambios políticos han generado un ánimo frenético en el local, es decir, más trabajo para la familia Grados. Los pasos silenciosos pero raudos en su taller son cosa de todos los días. Don Dante sabe que la clave en este negocio es el trabajo en equipo, el buen ojo de su esposa, las mejoras de los procesos que realiza su hija, incluso los aportes de su yerno, permiten que el símbolo del poder se elabore en el fragor de la familia. Los relucientes presidentes y ministros que entraron al poder requerían de bandas nuevas a sus medidas y don Dante, consciente de ello, apura el paso en su taller. En estas últimas elecciones que hemos tenido, cambios de ministro que hemos tenido, nos hemos dado con la grata sorpresa de que ya mi hija ha aprendido y a su vez ella le ha enseñado a su esposo, a pesar de que él es ingeniero civil. Al vernos apurados en estos trances, ha aprendido y ha aprendido muy bien. Como le digo, esto es una cosa familiar, entonces esperemos que quede en familia. Justamente el complejo clima político del país y los constantes cambios en el poder les exigen estar preparados, listos para responder. Don Dante sabe que debe tener lista una banda presidencial y 19 bandas ministeriales que propicien un cambio de poder legítimo. Como usted ve, siempre tenemos una ya terminada, pero en proceso siempre tenemos otra y hasta 2 más, por si acaso, porque nunca se sabe qué es lo que va a pasar en política. La banda generalmente se hace grande, para un presidente grande. De esta manera, si es que es elegida una persona baja, se puede descoser y adecuar al tamaño de la persona, ¿no? Mire, este fajín tiene un pasador, como ve usted acá. Esto hace que el fajín se pueda regular. Los fajines ministeriales
A veces si hay cambio de gabinetes hay que tener 18, 20 preparados, ¿no? Don Dante recuerda como si no hubieran pasado los años la visita del presidente Fernando Belaúnde Terry, figura insigne de nuestra política nacional, quien en su segundo mandato llegó a su taller para conocer al hacedor de la banda presidencial que cargaba en la mayoría de actos protocolares. Recuerda nítidamente el momento en que se estrecharon las manos su padre y el jefe de Estado. Una vecina lo llama, le dice: señor presidente, acérquese que acá está la persona que le ha hecho la banda. Y él, muy amable, se acercó, conversó con mi papá y estampó su firma acá. Esta es la firma del presidente Belaúnde. Más de medio siglo confeccionando el símbolo del poder para diferentes mandatarios. Sin embargo, don Dante y su familia tienen muy claro lo que esperan de la persona que cargue la banda presidencial. Nosotros, como siempre comento, hacemos un símbolo de poder y siempre lo hacemos esperando que la persona que lo vaya a portar sea digna de ese cargo y que lleve bien la banda, que saque pecho por el Perú. No somos el primer medio nacional o local que se sorprende por la permanencia en el cargo de la familia Grados como confeccionistas de tan importante símbolo. Han logrado salir en diversos diarios y revistas. Su fama resalta la impecable labor que realiza don Dante y su familia. Por ejemplo, tiene esta del diario Ojo, cuando mi papá da las últimas puntadas a la banda de Toledo, ¿no? En ese entonces, la banda llevaba el escudo a la altura del muslo. A partir del segundo gobierno de García, cambia el escudo al pecho, a pedido del presidente García. Indecopi reconoció a 28 ingeniosas inventoras peruanas que hicieron historia al destacar en la 13ª exhibición internacional de inventos de mujeres de Corea del Sur Kiwi 2020. Veamos cuáles fueron los inventos y qué medallas obtuvieron. Por primera vez en la historia, una numerosa delegación de investigadoras peruanas, cuyos inventos obtuvieron 5 medallas de oro, 8 de plata, 4 de bronce y 2 premios especiales en la 13ª exhibición internacional de inventos de mujeres de Corea del Sur Kiwi 2020. Fueron reconocidas por el Indecopi en una ceremonia especial en la que participaron el presidente de la República, Francisco Sagasti, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli, y la presidenta del Consejo Directivo del Indecopi, Ania Pérez de Cuellar. Queremos agradecerles por dejar en alto el nombre del Perú. Han logrado obtener estos reconocimientos en un contexto particularmente difícil, debido a la emergencia sanitaria que nos afecta globalmente. De esta forma, todas ustedes ratifican la histórica capacidad de la mujer peruana para buscar soluciones ingeniosas a las necesidades que nos plantea la realidad, sobre todo en tiempos difíciles, y su sabiduría para convertirlas en herramientas de cambio para el futuro. Dentro de las ingeniosas inventoras que obtuvieron medalla de oro se encuentran Mónica Lucía Abarca, junto a otros 2 inventores, desarrollaron un equipo que se ensambla en drones para medir o controlar el grado de contaminación en el aire producido por la actividad minera u otra. El premio que recibo hoy lo recibo en nombre de mis socios y de todo el equipo de Caira, un equipo de jóvenes desarrolladores ávidos por aportar en la solución de problemas con tecnología. En Caira seguiremos apostando por la innovación y por la invención para desarrollar más herramientas tecnológicas que permitan conocer el estado de la calidad del aire y del medio ambiente, y que la data generada por nuestros equipos sea el poder para generar un cambio en nuestra sociedad. De igual forma obtuvieron medalla de oro Consuelo Cano Gallardo y Blanca Pérez Tito, quienes desarrollaron un dispositivo que permite medir el movimiento de las articulaciones de la rodilla y tobillo en las personas usándolo para fines médicos o deportivos. Con medallas de plata, Estela de la Gracia Azureira Espinosa, inventora de un procedimiento para obtener material de construcción
a partir de la caña de azúcar, que en un determinado porcentaje puede utilizarse como reemplazo del cemento. La patente pertenece a la Pontificia Universidad Católica del Perú. Maribel Zamata Quispe, inventora de un procedimiento que permite elaborar fertilizante con distintos tipos de residuos de origen urbano sin el empleo de agua, un recurso muy escaso hoy en día en diferentes zonas del país. La solicitud de patente se encuentra a nombre de la empresa Cumasa. También se reconoció a Irma Horna Hernández, quien inventó un dispositivo que permite suministrar néctar a las flores artificiales para llevar el polen de estas hacia las plantas naturales por intermedio de las aves, obteniendo medalla de bronce. Son 28 extraordinarias inventoras que presentaron 18 inventos relacionados con la salud, cuidado y remediación del medio ambiente y de la biodiversidad, construcción y arquitectura, así como creaciones relacionadas con el aprovechamiento de los residuos de la agroindustria, entre otros. Las inventoras proceden de Lima, Ancash, Piura, Arequipa, Cajamarca y Amazonas. Presentaron sus creaciones superando las limitaciones de la pandemia. En ese sentido, la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Silvia Loli Espinosa, señaló que más allá de los premios, celebran la posibilidad de que la mujer peruana pueda participar con sus inventos en este tipo de concursos a nivel global, representando a muchas otras que no han podido lograr hacerlo, pero que están realizando cotidianamente tareas y desarrollando ideas que solucionan problemas concretos. Esta semana dejó de existir a los 88 años Osvaldo Catone, un hombre que contribuyó al desarrollo del teatro en el Perú y dejó un gran legado a un país que lo acogió como un hijo. Veamos la semblanza que sobre este gran artista hicieron nuestros amigos de la agencia de noticias Andina. Se vive como en otoño las hojas en los árboles, a punto de desprenderse. Yo soy la hoja que está luchando para que el viento no la desprenda. Osvaldo Catone reflexionaba así sobre el final de la vida y nos contaba sobre la obra que no llegó a estrenar, El Rey se muere. Esto ocurrió 2 días antes del confinamiento por la pandemia del COVID-19. Tenía en ese entonces 87 años y nos contó detalles de su vida, de sus inicios y su amplia trayectoria en las tablas. Cuando yo les dije que quería ser actor, por ejemplo, en vez de reprochármelo o de decirme por qué no quiere ser médico o abogado, que hubiera sido ingeniero, que hubiera sido el sueño de cualquier inmigrante, un hijo profesional, mi padre entendió perfectamente y me dijo, bueno, está bien, pero si quieres ser actor, el mejor. Porque él veía que yo desde chico, en vez de jugar a la pelota en la calle, con los demás amigos del barrio, me pintaba un bigote con corcho y jugaba a ser D'Artagnan ante el espejo. Y a los 19 años me fui a vivir a Italia, a estudiar teatro, ingresé a la Academia Nacional de Teatro de Roma. Argentino de nacimiento, pero siempre sintió el Perú como su hogar desde que llegó para quedarse en 1973. Amo a este país y respeto a este país a veces más que un peruano. Es un país donde me siento muy bien porque he creado una nueva familia, he creado nuevos amigos, he creado nuevos afectos y me he vuelto además un empresario que da trabajo a los compañeros. Cuando yo llegué el teatro era empírico, era un trabajo de alguna manera que se llevaba de un modo familiar y ahora hay empresas muy importantes, hay salas muy importantes, hay actores y actrices muy importantes. Pienso que el país ha evolucionado no solo por mi contribución, sino por la contribución de todas las nuevas generaciones. También nos reveló un episodio jamás contado, la muerte de su padre producto de un infarto mientras regresaban después de mucho tiempo a Italia. Papá y mamá tomaron un barco y se vinieron a Italia y mi papá murió. Y tuve que presenciar a los 20 años cómo lo abrían a mi papá. Esto nunca lo conté. Es una cosa muy dolorosa y muy terrible para un chico. A pesar de los años, tenía mucha vitalidad
y era un hombre que no conocía de rencores. No hay que perder el tiempo con rencores, ni con broncas, ni con odios. Soy un hombre sano, sano. Por eso me veo como me veo. Mira, estoy ensayando El Rey se muere, que va ahora en abril, y soy el primero que se aprendió la letra. Creo que esa voluntad es lo que me mantiene en pie. Creo que cumplir años es obligatorio, ser viejo es opcional. Esa vitalidad y amor por el arte se apagó a sus 88 años, dejando en luto a nuestro Teatro Nacional. La muerte es una realidad que nos vamos a enfrentar. Yo creo que cuando la muerte llega, llega. Y llegó. Don Osvaldo Catone bajó el telón a la edad de 88 años. Un infinito aplauso hasta el cielo, maestro del teatro. Bien, en esta entrevista yo quiero comentarles y anunciarles que se lanzó la segunda edición de la convocatoria de la premiación edición a la vinculación Universidad-Empresa 2021 y el ingeniero César Pongo está con nosotros. Él es justamente el director ejecutivo de la Asociación Red de Investigación, quienes organizan y promueven este evento. Muy buenos días, ingeniero, un gusto tenerlo con nosotros en JN Regional. Buenos días, Kerti. Muchas gracias por la invitación. Coméntenos, por favor, en qué consiste esta premiación. Entiendo es su segunda edición. Sí, permítame comentar, la Red IDI, ¿no? Es una asociación civil sin fines de lucro que está constituido por 7 universidades. 2 privadas, la Católica y la Cayetano Heredia, 5 públicas, 2 en provincias, San Agustín de Arequipa, San Antonio de Abad del Cusco, y en Lima tenemos la UNI, la Agraria y la San Marcos. Nosotros, como usted sabe, pues estamos pasando por un momento muy difícil, un momento retador en la historia, y se nos viene a la mente el tema de la innovación. Y la innovación es algo que tiene que estar en el ADN de las empresas, de las universidades y el Estado. Y nosotros como Red IDI cumplimos un rol importante de vincular la universidad con la empresa justamente para proyectos que tengan un impacto positivo en distintos sectores, ¿no? Y por eso es que nosotros este año estamos organizando el Premio Vinculación Universidad-Empresa 2021, que la postulación va a ser hasta el 19 de febrero. Tiene 3 categorías: impacto tecnológico, impacto académico y impacto socioeconómico. Tenemos las bases para el concurso, ¿no? Que se encuentran en la página web www.vinculacionuniversidadempresa.redidi.org.pe o también en el celular 994-857-931. También pueden hacerlo a un correo, eventos@redidi.org.pe. Y quería mencionar, tenemos el auspicio de la Cámara de Comercio de Lima, del Hub de Innovación Minera del Perú, Miner, Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental de Lima, el Ministerio de la Producción, por supuesto, Innovate, y del Patronato de la Universidad Nacional de Perú. Ingeniero, usted comentaba que hay 7 universidades, entre públicas y privadas, que conforman esta red de iniciales IDI, y yo me pregunto si entre los requisitos para participar también pueden ingresar universidades o estudiantes de otras universidades que no conforman la red. El concurso se presentan empresas, no se presentan personas, sino se presentan empresas que hayan logrado una vinculación universidad-empresa. Y en este caso, la empresa debe estar vinculada con una de las 7 universidades que conforman la red IDI. Queda muy claro. Y coméntenos, ¿hasta cuándo sería la fecha límite para poder participar de esta segunda edición de la premiación? 19 de febrero es la fecha en que esperamos que se puedan inscribir. Están cordialmente invitados a participar, porque como le comentaba, queremos reconocer esa vinculación. Tenemos tantas malas noticias que lo que nosotros queremos decirle a nuestra comunidad, a nuestro Perú, y por qué no decir al mundo, que se hacen cosas buenas en Perú. Definitivamente se hacen cosas buenas, trabajando en forma colaborativa, universidad
empresa y entre las universidades. Hasta el momento, ¿tienen alguna investigación ya presentada? De pronto me da curiosidad saber si alguna de estas está relacionada con proyectos de investigación sobre la COVID-19, que justamente vivimos en una época tan difícil. Mire, los proyectos del COVID-19 están en proceso todavía de desarrollo, muchos de ellos, ¿no? Hay muchísimos de ellos que están en proceso de desarrollo. Y lo que nosotros ahora vamos a premiar son aquellos proyectos que ya han sido cerrados. Pero las universidades sí están trabajando con el tema del COVID. Tenemos la Universidad Católica con los respiradores, tenemos la Universidad Cayetano Heredia con las vacunas, tenemos la Universidad San Marcos igualmente con las vacunas, tenemos la Universidad San Antonio de Abad del Cusco con distintos proyectos, incluyendo algunos para salud mental, ¿no? Otros para mascarillas con partículas de cobre. Es decir, por varios frentes se está trabajando y algunos son proyectos que todavía no están concluidos. Yo creo que para el 2022 seguramente van a haber muchos proyectos exitosos entre universidad, empresas relacionados al COVID-19. Muchas gracias, ingeniero, por estos alcances, y los números de teléfono y también los enlaces los vamos a volver a mostrar en pantalla para que quien esté interesado pueda cuanto antes poder postular a esto. Coméntenos, ingeniero, la red IDI ya desde el 2007 viene promoviendo ese tipo de concursos. ¿Cuál ha sido el compromiso desde entonces con el país? Mire, este evento lo venía organizando la Universidad Católica hasta el 2018. En el 2019 toma la posta la red IDI, que ya, digamos, es la primera edición en el 2019. En el 2020 no hubo, ¿no? Y ahora en el 2021 estamos reconociendo en este evento que está programado. Ahora, en el 2019, la verdad que hubieron unos proyectos ganadores súper interesantes, ¿no? Por ejemplo, uno que está relacionado a la producción de anhídrido carbónico, CO2, que impacta positivamente en productos con mayor calidad proteica, baja el gasto que tienen que hacer los productores, por ejemplo. U otro proyecto que está relacionado a unos implantes cervicales acá en el cuello, ¿no? Que hacen un menor costo, son productos flexibles, fáciles de instalar y, como usted ve, tienen un efecto muy importante. Se ha trabajado también el tema del café con resultados totalmente positivos, ¿no? Mejor producto de calidad, menores costos. Y ahí esos son los factores que le comentaba. Los empresarios deben trabajar con la universidad porque hoy por hoy las empresas tienen que ser competitivas. La verdad que esta pandemia nos ha golpeado tan fuerte que las empresas tienen que seguir adelante, pero con un valor agregado de su producto, de su servicio, de la calidad, de la protección para el medio ambiente, de la protección para sus empleados. Y ahí es donde entra a trabajar la red IDI y la innovación. Nosotros como red gustosos de poder apoyar a los empresarios. Ingeniero, nos quedamos con esas palabras que usted dice, que las empresas deben trabajar de cerca con las universidades para seguir promoviendo de alguna manera el desarrollo en el país pese a la crisis. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en JN Regional. Buenos días, muchas gracias. Muy bien, es momento de hacer una pausa, pero ya regresamos. Les compartimos ahora el ABC electoral con el importante tema, la propaganda electoral. Veamos. Bienvenidos al ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Hoy hablaremos sobre la propaganda electoral. La propaganda electoral es toda acción destinada a conseguir el apoyo de los electores en favor de una determinada opción política. Es decir, una candidatura, lista de candidatos u organización política, con la finalidad de obtener un resultado electoral favorable. Ahora detallamos cuál es la propaganda electoral permitida. Exhibir letreros, carteles o anuncios en fachadas de locales partidarios.
Instalar altoparlantes en locales partidarios o vehículos que pueden funcionar entre las 8 de la mañana y 8 de la noche. Propaganda electoral en cines, periódicos, revistas, portales electrónicos, cuentas de redes sociales o mediante carteles en espacios regulados por la autoridad municipal a la que corresponda. Colocar carteles o avisos en predios de dominio privado, siempre que el propietario conceda el permiso por escrito. Y no está permitido el uso de oficinas públicas, entidades estatales, centros educativos públicos o privados y de iglesias de cualquier credo. No está permitido utilizar calzadas, ni utilizar los muros de predios públicos y privados para realizar pintas o colocar carteles sin contar con autorización previa. No está permitido realizar propaganda electoral en los bienes que constituyen patrimonio cultural de la nación. Cabe recordar que para el contenido de la propaganda electoral está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo. Asimismo, no está permitida la entrega o promesa de dádivas en campaña electoral. Incurrir en este tipo de prohibiciones puede acarrear una sanción. Este fue el ABC electoral del Jurado Nacional de Elecciones. ¡Hasta pronto! El Jurado Nacional de Elecciones brindará herramientas para el desarrollo de campañas electorales en tiempos de la COVID-19. Todo ello en el marco de un seminario internacional dirigido a candidatos y equipos de campaña. Los detalles enseguida. El JNE presentó el seminario internacional Cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia, analizando las experiencias de los comicios en Ecuador, Bolivia, Estados Unidos y Chile. El evento fue inaugurado por el presidente de la entidad, Jorge Salas, quien destacó al respecto que el Perú ya cuenta con un protocolo sanitario para el 11 de abril, además del compromiso de los candidatos a respetarla a través del Pacto Ético Electoral. Algunos candidatos y candidatas han tenido a bien anunciar que adoptarán medidas de emergencia, tales como la reducción de sus presentaciones públicas, hecho que es de particular trascendencia. El jurado envió una comunicación a la señora ministra de Salud con la intención de elaborar directivas en torno a la campaña electoral y prevención de esa expansión del contagio del coronavirus, y se hizo una exhortación a los candidatos para que respeten las normas de bioseguridad. Y en ese sentido, el Pacto Ético Electoral suscrito por 17 organizaciones políticas no ha hecho sino relevar la trascendencia que este tema tiene y la responsabilidad con que se han comprometido a actuar en relación a las elecciones del 2021. El evento fue organizado por la Escuela Electoral del JNE con el fin de incentivar la virtualización de las campañas electorales en el actual contexto sanitario. La actividad estuvo dirigida a los candidatos de las elecciones 2021, asesores de campaña, organizaciones de observación nacional e internacional, periodistas y líderes de opinión. Para contar la experiencia chilena, se invitó a Alberto Prech, director ejecutivo de Chile Transparente. Hoy día en Chile está absolutamente regulado dónde se puede poner un cartel y dónde no se puede poner un cartel. Cada uno de los municipios, de acuerdo con nuestra autoridad electoral, definen los espacios donde se puede hacer publicidad. Por otra parte, la publicidad en medios de comunicación masiva, con excepción de la televisión, están regulados tarifariamente. Para exponer la experiencia boliviana, se invitó a Sandra Verdugués, vocera de Observación Ciudadana de la Democracia. Aquí todavía falta un buen tiempo para que las zonas rurales consuman la información a través de un celular. Entonces, hay que pensar en este tiempo, en cómo disminuir la brecha digital de manera efectiva. Y se me ocurre que la radio es un buen recurso, un buen tema que hay que analizarlo. Mientras que los pormenores de las elecciones en Estados Unidos los dio el director de Estrategia Electoral, Arturo Espinosa. En tanto, Ruth Hidalgo, directora de la Corporación Participación Ciudadana, hizo lo propio con los comicios en Ecuador.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas, rechazó toda insinuación de fraude en estos comicios generales, afirmando además que el sistema electoral de nuestro país garantiza el correcto desarrollo del proceso de elección. Dichas declaraciones las hizo en el marco del Seminario Internacional Cómo hacer campaña electoral en tiempos de pandemia, que está dirigido a los partidos políticos. Desde el año 2001 no existe un solo informe de misiones internacionales ni nacionales que concluyan la ejecución de un proceso electoral fraudulento. Hoy tenemos plena coordinación con las misiones nacionales e internacionales para la participación de los observadores a las elecciones generales 2021. Ciertamente los procesos de exclusión, tachas y las decisiones que emite la justicia electoral, al igual que en la justicia civil, penal, laboral o de cualquier naturaleza, tienen partes disconformes, que protestan, que reclaman. La diferencia es que en la justicia electoral hablamos de grupos políticos, cada uno de ellos con distintos modales en relación a la democracia y también personas que tienen intereses asentados. Por lo tanto, las respuestas o las reacciones suelen tener a veces lenguaje particular. Vuelvo a insistir que hablar de fraude electoral es un hecho que no vamos a permitir. No solo que no se produzca, sino que tampoco se enuncie, ni que se enturben los comicios, en medio de circunstancias tan difíciles como las que estamos pasando. El proceso electoral tiene muchísimas etapas y cada una de ellas se está clausurando de manera idónea para llegar al momento de la votación en que se tendrá conocimiento exacto de la voluntad ciudadana. Todo el sistema electoral garantiza elecciones correctas. Rechazamos toda insinuación, cualquier insinuación de fraude, y en lo personal, permítame un minuto para decir que tengo una carrera de más de 30 años, que no voy a mancharla a estas alturas de mi vida. Mi ejecutoria personal habla por mí. No es mi sentir el inclinarme por la incorrección o la corruptela o la corrupción, ni como persona ni en lo profesional. Esta semana, el Jurado Nacional de Elecciones impulsó la firma de pactos éticos electorales en diversas regiones del país, un compromiso moral de las organizaciones políticas en pro del debate de ideas y propuestas en estas elecciones generales. Los partidos políticos se comprometieron a través de la suscripción del Pacto Ético Electoral en 24 departamentos, así como en la provincia constitucional del Callao. Ello gracias a las gestiones realizadas por el Jurado Nacional de Elecciones, en la cual la premisa es el respeto a las normas sanitarias. Los primeros días de la semana se realizaron las sesiones virtuales en Ayacucho. Importante, ¿por qué? Porque permite consolidar el Estado social y democrático que es nuestra república, o que tiene o que ostenta nuestra República del Perú. Se avecinan unas elecciones presidenciales y congresales. Así también en Amazonas. Mediante el presente documento quedarán pues plasmados todos los compromisos y consensos entre las organizaciones políticas que presentan candidatura en nuestra región. De la misma forma, en Huancavelica, Junín, La Libertad y Madre de Dios, se sumaron los departamentos de Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Ancash, Lima Provincias y Moquegua. El citado pacto también se suscribió virtualmente en Tacna, Callao, Ucayali, Apurímac e Ica. Hizo lo propio Cusco, Piura, Tumbes, Arequipa, Loreto y Puno. Cabe indicar que los últimos compromisos se firman hoy en Huánuco y Pasco. Destacamos que entre los acuerdos figuran los compromisos de entregar al ente electoral sus respectivos planes de gobierno y hojas de vida de los candidatos congresales para que sean difundidos a los electores, y sobre todo que en la campaña electoral predomine el respeto recíproco y cumpliendo con la seguridad sanitaria en el contexto de la COVID-19. Cabe precisar que el 28 de enero el JNE impulsó en Lima la suscripción del Pacto Ético Electoral con la participación de 17 partidos políticos.
A 2 meses de las elecciones generales, el Jurado Nacional de Elecciones lanzó la plataforma Voto Informado, en la cual los electores podrán obtener información de los candidatos al Congreso, Parlamento Andino y a la Presidencia. Les presentamos el emotivo video que presenta la campaña Tu voto tiene poder y que impulsa esta plataforma. Veamos. Sí, otra vez las elecciones, las expectativas, las esperanzas. Pero, ¿qué buscamos en verdad? El héroe no es el que siempre gana, es el que cae, el que sufre, pero se vuelve a levantar. Es el humilde que se vuelve grande, es el pequeño que crece y que nos inspira. El Perú que quieres necesita tu voto informado y consciente. Bendito sea el orgullo con el que las peruanas y peruanos una y otra vez nos levantamos, para así hacer sentir el deseo y la voluntad de un pueblo. Somos libres, somos fuertes, seámoslo siempre. Infórmate, tu voto tiene el poder para cambiar la historia. Con respecto al lanzamiento de la plataforma Voto Informado, el presidente del JNE, Jorge Luis Salas Arenas, dio el siguiente mensaje a la ciudadanía. La campaña Tu voto tiene poder encierra la naturaleza y fuerza que reside en la ciudadanía al momento de elegir. Y efectivamente, es el ciudadano el que va a decidir finalmente qué orientación tiene el recambio de las autoridades básicas en la estructura democrática del Estado. Tu voto tiene poder, tiene la finalidad de proporcionarle al ciudadano la información que requiere para meditar lo que va a decidir y para decidir informadamente, ¿no? Valga la redundancia, valiéndose de varias herramientas o mecanismos de carácter tecnológico. Los videos, el motion graphics, las infografías, la cuenta TikTok que estamos abriendo con el objeto de que la población joven se vincule y se entere mejor, y además el conocido Voto Informado, que ha potenciado la web y sus herramientas para poder llegar a la colectividad, para que pueda toda buscar los datos que requiere y poder organizar mejor su determinación. Señor ciudadano, señora ciudadana, joven o mayor, tu voto, su voto, tiene poder. Y hay que ejercer ese poder que el voto tiene con conciencia y con razonabilidad. Ese poder que ustedes, está en la mano de todos y cada uno de nosotros, tiene que ejercerse con responsabilidad. Así que yo les agradezco mucho a todos, felicito estas iniciativas y este desarrollo, y al darle nuevamente la conducción a doña Carla Jarada, reitero la gratitud al PNUD sobre todo por su valioso aporte. Muchas gracias. Bien, ahora comenzamos con la entrevista de la semana. Nos encontramos con la doctora Jessica Clavijo, quien es la directora nacional de Fiscalización y Procesos Electorales. ¿Cómo está, doctora? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Carolina? Un gusto saludarlos y también a todos los televidentes de JN Regional. Bien, doctora, para comentarnos, por favor, sobre esta labor tan ardua de los fiscalizadores, que en comparación con las elecciones pasadas, ahora podemos tener un número mayor, ¿no? Coméntenos sobre eso, por favor. Creo que sí, Carolina. La verdad, todos los procesos electorales tienen casuística distinta. Hay circunstancias que van cambiando porque las normas también han ido variando a lo largo de estos años. En el proceso de elecciones generales 2021, ya dada la convocatoria, los fiscalizadores, como bien has mencionado, han venido realizando una labor ardua desde la convocatoria de la misma. Están desplazados a nivel nacional. Hay fiscalizadores en cada uno de los jurados electorales especiales que actualmente están instalados, fiscalizadores distritales, provinciales, coordinadores de fiscalización, que son el enlace justamente entre el personal de campo, los jurados electorales especiales y la sede central. Y además también tenemos fiscalizadores de hoja de vida. Próximamente se van a incorporar los fiscalizadores técnicos, que son personal que justamente hace las labores de fiscalización en el ámbito tecnológico, informático, a efectos de velar por el ingreso adecuado de la información en los centros de cómputo que habilitará la OMPE.
Asimismo, tendremos más adelante también fiscalizadores de local de votación. Nosotros hemos tenido un número similar de fiscalizadores a lo largo de los procesos electorales, pero en este proceso en particular, el incremento se va a dar en relación a los fiscalizadores de local de votación, ya que como es de público conocimiento, se habilitarán más locales a efectos de evitar aglomeraciones en los locales de votación que se habiliten. Entonces se necesitará una mayor cantidad de fiscalizadores, los cuales serán un poco más de 16.000, con el chaleco rojo, estando atentos de velar por las normas electorales. La labor que cumplen estos fiscalizadores, como muchos saben, es para fiscalizar la propaganda electoral, el tema de dádivas. Dentro de esta labor que tienen los fiscalizadores, no está intervenir dentro de la campaña electoral que están realizando los partidos políticos, y así también lo dejó en claro el presidente del Jurado Nacional de Elección, Jorge Luis Salas Arenas. Coméntenos sobre cómo van a actuar los fiscalizadores sobre estos temas en campaña electoral. Claro que sí, Carolina. Nosotros estamos como país luchando contra la propagación del COVID-19. Es una pandemia que está azotando a la población y es importante tener claro de que las normas dictadas por el gobierno central, estas normas sanitarias, el uso de mascarillas, el distanciamiento social, el no fomentar aglomeraciones, deben ser acatadas por toda la población, sean candidatos, sean militantes, sean personas que integran organizaciones políticas. Toda la población debe acatar estas normas. La autoridad que está encargada de supervisar el cumplimiento de las disposiciones es la Policía Nacional del Perú. Sin perjuicio de ello, si los fiscalizadores dentro de la labor de campo que vienen realizando han visto, han apreciado, han sido testigos de alguna situación que contravenga las normas sanitarias ya dispuestas, han dado parte a las autoridades policiales. ¿Por qué? Porque el fiscalizador no se encarga de hacer una labor de vigilancia de normas sanitarias en sí. Nosotros tenemos un rol fiscalizador en materia electoral, siendo así competente la Policía Nacional del Perú, y es a ellos a quienes se les ha dado cuenta para que procedan conforme a los protocolos que ellos tienen y en cumplimiento de las normas que ya están dictadas a nivel nacional. En cuanto a los fiscalizadores, a los coordinadores de los fiscalizadores que nos acabas de comentar, doctora Jessica, ¿cuál es su trámite de capacitación con respecto a las elecciones del 11 de abril? ¿Cuándo se van a comenzar a capacitar estos fiscalizadores? Nosotros ya desde el año pasado que contamos con fiscalizadores a nivel nacional hemos llevado adelante talleres informativos virtuales. Hemos tenido talleres informativos ya para los coordinadores, para los fiscalizadores distritales, provinciales, para los fiscalizadores de hoja de vida, y hacia este mes de febrero que se incorporan los fiscalizadores técnicos, tendremos también en estos días los talleres informativos para que ellos puedan iniciar sus funciones. Bien, ¿hay incidencias que se han presentado ya previas a las elecciones? Si es que hay, ¿cuáles serían más o menos las más recurrentes? ¿Y hay un rango de cantidad también? Claro que sí, se han registrado incidencias que son hechos que vulneran la normativa electoral y que son puestos en conocimiento de los jurados electorales especiales para que en el marco de los procedimientos administrativos electorales que se ejecutan se dé el derecho de defensa y recibidos los descargos se pueda determinar si hay mérito para la imposición de alguna sanción. Las incidencias que se han ido registrando hasta este momento son un poco más de 3.000, siendo las más recurrentes los casos de contravención a las normas de publicidad estatal, porque debemos tener presente de que los organismos públicos en época electoral no pueden generar publicidad estatal, salvo que si es en radio y televisión se pida la autorización previa, o si es en otros medios den cuenta al organismo electoral, porque lo que se debe asegurar es que con esta publicidad estatal que implica recursos públicos no se favorezca o se perjudique alguna candidatura. Y en segundo lugar tenemos las incidencias por ingreso de información falsa u omisión de información en las declaraciones juradas de hoja de vida de los candidatos. Bien, doctora, ahora por favor, para finalizar la entrevista, por favor, hacer una recomendación a los partidos políticos en cuanto a no incurrir en alguna falta dentro de esta campaña electoral. Claro que sí, mire, es muy importante que se difunda información, que se cuente con propaganda electoral para que la ciudadanía, los electores puedan conocer la oferta electoral.
tengan presente cuáles son los lineamientos que se establecen en la Ley Orgánica de Elecciones, en el reglamento emitido por el Jurado Nacional de Elecciones, el no colocar propaganda electoral en predios privados sin la autorización del propietario, no colocar propaganda electoral en espacios públicos que no tengan la autorización expresa de la entidad competente. También considerar que el patrimonio cultural de la nación no es espacio para la colocación de propaganda electoral. Y así como estas, hay diferentes disposiciones que están establecidas en el reglamento aprobado por el Jurado Nacional de Elecciones, que debe ser de estricto cumplimiento. Y además tener en cuenta que se han dictado ya disposiciones por el Ministerio de Salud para las campañas electorales hace algunos días. Y es importante la observancia estricta de estos para evitar la propagación del COVID-19. Es importante que nosotros tengamos presente de que es un reto como país y que nosotros debemos mantener elecciones limpias, transparentes y sobre todo cautelando la salud de la población. Bien, muchas gracias, doctora Clavijo, por esta valiosa información. De hecho, es un reto para todos los entes electorales organizar unas elecciones en medio de una pandemia. Solo esperamos que estos 16.000 fiscalizadores puedan ayudar en esta labor que cumple el Jurado Nacional de Elecciones. Muchas gracias por la entrevista y nos vamos a un corte y regresamos aquí en JN Regional. El Seguro Integral de Salud estuvo estos días de aniversario. Son 19 años haciendo una encomiable labor con millones de peruanos. Aquí les compartimos un reporte sobre las principales actividades y servicios a nivel nacional. Esta semana, el Seguro Integral de Salud cumplió 19 años de vida protegiendo financieramente la salud de todos los peruanos. Esta es una gran responsabilidad que nos motiva a seguir brindando nuestro mayor esfuerzo para la cobertura y la atención, medicamentos, insumos y dispositivos médicos de nuestros más de 23 millones de asegurados. Estos 19 años han sido un tiempo de gran labor y enormes retos, que nos han permitido extender la cobertura de la IAF-ASIS hacia las poblaciones que no tienen un seguro de salud en todo el territorio nacional. Por eso, hoy queremos hacer un reencuentro de todas las acciones y esfuerzos desplegados por la IAF-ASIS desde que inició el estado de emergencia sanitaria en el país debido a la COVID-19. Te contamos más en la siguiente nota. La institución administradora de fondos y aseguramiento de salud, Seguro Integral de Salud, desempeñó un rol importante desde que se decretó el estado de emergencia nacional por la COVID-19 en el país. Por ello, se implementó una serie de acciones dirigidas a incrementar y mejorar la cobertura financiera a fin de garantizar la atención de sus millones de afiliados. Como primera respuesta, en marzo del año 2020 se dispuso que la cobertura integral también alcance a todas las afecciones originadas por la COVID-19 en cada uno de sus 5 planes de seguro. Durante el mes de abril se comunicó que todos los asegurados al SIS puedan atenderse en cualquier establecimiento de salud en todo el territorio nacional. Del mismo modo, se decretó la medida extraordinaria de cobertura de sepelio por fallecimiento en los 5 planes de seguro, beneficio que también alcanza a las personas en situación de calle. Se implementó la afiliación masiva virtual de personas sin seguro a través del WhatsApp SIS a nivel nacional, durante las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Del mismo modo, las redes sociales del SIS se abren como canal de recepción para las solicitudes de afiliación y consulta de los asegurados y población en general. En total, durante el estado de emergencia se afiliaron más de 3.600.000 personas sin seguro de manera virtual. Debido al impacto económico negativo en el país a causa de la pandemia, se dispuso la prórroga de pago por los planes de seguro SIS Independiente, SIS Emprendedor y SIS Microempresas. Para reducir los niveles de contagio entre nuestros asegurados, se implementó la mesa virtual para la recepción de documentos a través del correo electrónico mesadepartesvirtual@sis.gov.p. En mayo del 2020, la IAF-ASIS ganó el premio de Concitec con su proyecto digital que integra información y seguimiento de pacientes con COVID-19 en los establecimientos de salud a nivel nacional.
A partir de julio del 2020 se lanzaron 4 procesos de contratación nacional de clínicas privadas para la atención de pacientes graves con la COVID-19 que requerían de ventilador mecánico. En total, se suscribieron 29 contratos con clínicas, 23 en Lima y 6 en provincia, para un total de 40 servicios o paquetes. En septiembre del 2020 se implementó el libro de reclamaciones virtual que permite a nuestros asegurados realizar un reclamo ante una mala atención en nuestras oficinas o en los establecimientos de salud. Al cierre del 2020, el SIS financió la cobertura integral y gratuita de más de 450.000 asegurados con la COVID-19 a nivel nacional, para lo cual destinó más de 172 millones de soles. Entre ellos, hubo más de 5.400 asegurados que requirieron del internamiento en una cama UCI. La YAFA SIS, organismo público ejecutor adscrito al Ministerio de Salud, inició el 2021, año del Bicentenario del Perú, con una población que supera los 23.822.486 asegurados, convirtiéndonos en la primera aseguradora pública del Perú a un paso del aseguramiento universal en salud. El Ministerio del Interior nos comparte un informe sobre el importante rol que desempeña la policía femenina en nuestra sociedad. Disfrutémoslo. La mujer policía desempeña labores muy cercanas a nuestra población, a nuestra juventud, a los niños, cercanos a los grupos vulnerables. La policía femenina no es ajena a ello, también ha ido creciendo profesionalmente. Hoy en día tenemos al personal femenino desempeñándose en la policía de tránsito, tenemos personal femenino en los escuadrones de emergencia, en unidades netamente operativas donde solamente laboraban varones. La visión es de una policía moderna, actual, profesional, que actúe con inteligencia emocional y toda su capacidad para poder aplicar los procedimientos dentro del marco irrestricto de respeto a los derechos humanos. No hay tiempo para más. Muchas gracias por acompañarnos y los invitamos a seguirnos en los canales 44 y 516 de Movistar, las redes del Jurado Nacional de Elecciones y los canales aliados del ente electoral. Los dejamos con bellas imágenes de Calca. Nos reencontramos la próxima semana.